María Catalina Cavieres por mi padre, Corn por mi madre. Yo nací en Talagante, pero a los 13 años llegué a Isla de Maipo. Aquí por primera vez sentí latir mi corazoncito frente a un joven. Ese fue mi gran amor hasta el día que nos casamos, cuando yo tenía 21 años. Con él tuve 7 hijos, una hija que lamentablemente murió en un accidente. En un accidente que es común porque uno no siempre está pendiente de las personas. Y en un segundo que se descuide puede ocurrir. Ella se fue de nuestro lado, no las vimos. Otra niñita más grande que ella la llevó hasta la sequía. Y ahí se perdió en el agua. Pero yo tuve más hijos. Sabía que tenía que vivir por ellos y no vivir de un recuerdo doloroso. Y seguí viviendo por ellos. Y tratando de aprovechar en mi vida todos los buenos momentos que pude con ellos. Llegué a ser profesora no porque hubiera estudiado la normal, sino porque me ofrecieron un cargo de profesora. Como tenía la educación media completa, me dijeron en ese momento que estaba capacitada para ser una profesora rural. Me nombraron en una escuela lejos de aquí, donde los niños eran muy pobres. Conseguí que me trasladaran acá a Isla de Maipo, a una escuela donde también tuve experiencias que las recuerdo y con dolor. Yo como profesora que no estudié en la normal, a los niños trataba de enseñarles de todo lo que yo sabía. Les enseñaba a cantar, por ejemplo. Y aún hace poco vino una exalumna de aquellos años, imagínate acá, y me contó cómo recuerdan las canciones que yo le cantaba. Nosotros teníamos acá una fábrica de jabón. Ese era el trabajo de Tito. Llegó a darle trabajo a más de 20 personas, pero circunstancias que no es el momento de analizarla, hizo que el negocio fuera para abajo. Y circunstancias políticas también lo perjudicaron. Nos fuimos a una población prácticamente de obreros, en San Miguel. Pero ahí nos adaptamos todos. Los hijos igual. Vivimos 5 años ahí en esas poblaciones. Gente buenísima, buenísima. Después nos salió la casa en Ñuñoa, ya nos fuimos a vivir en mejores condiciones, mejoraron las cosas para Tito, se reencontró con sus compañeros de la Universidad Técnica. Como él lo consideraba una persona capaz, lo nombraron gerente de una cooperativa metalúrgica. De ahí lo mandaron a Europa. Nosotros vivíamos como te digo, en esa población. Era un pasaje así. Y un día fue Laurita Allende a una comida que le dieron. Y Tito asistió y resulta que en esos días había una propaganda del terror, pero terrible. Todo era meter miedo a la gente, conquistando votos a través del miedo. Entonces, él me daba, pero ira escuchar cuando decían, ay, niño, con una voz bien lúgubre, niño, no temas, tu padre y yo votaremos por ti. Entonces dije, me dan unas ganas, le decía a mi marido, a escribirle una carta a Frei. Escríbesela, me decía, para que después la echen al papelero. Se la escribí, pero se la mandé. Todavía tengo el papelito de la carta certificada que le mandé. Y en esa comida conoció a la Laurita y le contó de la carta. Ella pidió conocer la carta, eso fue un día viernes. Le gustó y le dijo si se la podría mostrar a Salvador. Se la mostró y el día lunes, cuando yo llego a la escuela, estaban las apoderadas esperándome. Señorita Cacho, entonces a las profesoras le dicen señorita.
señorita Katy, qué linda la carta que le mandó a Frei. ¿Qué le digo yo? Sí, Allende la leyó en el Caupolicán. Entonces me quedé yo de una pieza, porque yo no era esa mi intención, pero en todo caso me sentí halagada. Y ahí empezó la lucha por los diarios, que muchos, sobre todo los diarios de derecha, que yo era una mente vendida al comunismo, que la carta no la había escrito yo, puras mentiras. Ahí yo me di cuenta también de cómo eran las mentiras de la prensa. Mi marido, papá de mis niños, había viajado el golpe fue un día martes, y el día sábado él había viajado a Europa. Entonces quedaba yo como única responsable de ellos. Sabía que yo tenía que hacerme cargo y hacerlos entender, eran todos idealistas. Ellos querían un gobierno diferente. 2 de mis hijos dijeron que se iban a las tomas. Otros 2 se quedaron ahí al lado mío, los mayores. Y me empecé a angustiar más cuando empecé a escuchar las noticias del incendio de La Moneda. Que mi hija Mirta me dijo, mamá, esto va a ser muy grave, va a durar por muchos años. A mi marido le insistí, a Tito, no regreses a Chile. Él me decía, si no he hecho nada, ¿cómo no voy a regresar? Y logré mucho, tuve que viajar a Buenos Aires y contarle cómo estaban las cosas acá para que se decidiera a quedarse allá. Porque él regresó de Europa, pero regresó a Buenos Aires. 2 de mis hijos, que los 2 estaban estudiando en la universidad, dijeron que ellos se quedaban a terminar la universidad acá. Yo no podía obligarlos a que se fueran conmigo, no podía troncharles en ese momento su estudio. Con temor y con dolor los dejé aquí. Recuerdo el momento que viajaba en el avión. Fue un momento muy triste, muy triste. Pensar que mis hijos iban a quedar acá sin mi protección, en la misma casa donde yo vivía, pero solos, por el temor de que cualquier cosa les podía suceder. Llegué con mis otros 4 hijos a Argentina. Durante varios años estuve con los 4 allá y los que estaban acá viajaban. Bueno, esto se alargó. De Argentina tengo muy buenos recuerdos. Los vecinos muy solidarios, muy cariñosos. Nos tendieron la mano, nos ayudaron. Tengo los mejores recuerdos de allá, los mejores amigos de allá. Pero llegó el momento en que aún no había terminado la dictadura, pero mi marido quiso venirse, quería estar en Chile. Nos regresamos, pero 2 de ellos, Cecilia y Eduardo, dijeron no, ahora nosotros estamos estudiando acá y queremos terminar acá. Tampoco podía cortarlos. Así que los 2 quedaron allá y terminaron sus carreras. Me acuerdo cuando estábamos allá y llegaban los hijos a vernos, el día que regresaban para mí era un dolor al corazón. Cuando fue al revés y estábamos acá y 2 quedaban allá, también cuando venían tenían que regresarse, otro dolor, o sea, pero dolores que yo siempre los asumí. Yo no me proponía a llorar, a ir sentada en un sillón, ¿no? Yo pensaba siempre de las cosas lo bueno. O sea, tratando de sacar de todo una lección. Mi marido nunca perdió el contacto con unos socios que él tenía acá. Él era socio de una ferretería grande. Entonces cuando llegó, también tengo que recordarlos a ellos, la familia Mora, que se portó, ellos eran de derecha, pero se portaron muy bien con nosotros. Y cuando volvimos, él se reintegró al trabajo que tenía. Trabajó un par de años con ellos y después se independizó. Llegamos en diciembre del 80, al 82 ya creó su propia empresa. Se separó de ellos y creó su propia empresa. Y de ahí hasta el día de hoy que ha seguido mi hija con ella. Yo creo que las mayores alegrías para toda mujer es ver nacer un hijo. Es una alegría que no se compara con nada. Ser creadora de la vida es muy importante. Esas han sido mis mayores alegrías. Satisfacciones sí he tenido cuando mis hijos
cada vez que un hijo triunfa en algo, con satisfacción y alegría. Cada vez que un hijo tiene un dolor, uno lo comparte, pero no, ese dolor nunca me ha consumido, por el contrario, siempre he mirado con optimismo hacia adelante. Los hijos dan fuerza y un marido que me apoyaba. O sea, nos apoyábamos mutuamente. Por eso es muy importante el amor. Estuvimos muchos años casados. Cumplimos las bodas de oro, las celebramos acá con los más amigos. Vinieron los que habían sido más amigos nuestros en Argentina, vinieron y nos acompañaron ese día. Fue un día muy bonito. He sufrido, he llorado, me he reído, pero ahora, en este momento, ya muy cercana a los 90 años, hago un balance de mi vida y guardo todo lo bueno, lo triste, lo doloroso, lo amargo, quedó atrás. Ahora gozo con mis nietos, gozo con mis bisnietos y con mis miniaturas, que me entretengo ahí jugando con ellas, como si fuera una niñita chica. Try again, empezar de nuevo. Frente a una cosa mala, luchar y empezar de nuevo. Yo les decía siempre a mis hijos, a veces me decía, no me digan nada, mamá, cuando una cosa les iba mal, try again, sí, empezar de nuevo. Pero dos palabritas en inglés que me sirvieron mucho. No llorar sobre la leche derramada, no quedarse ahí lamentando de lo que a uno le pasaba, sino que siempre, siempre mirando adelante. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.